Feliz, feliz, feliz sábado. Tengan todos, hermanos, amigos, escuchas y hasta los YouTubers que estén por ahí, que nos estén mirando. Gracias por ser parte de este repaso de la lección que promete ser bueno y se pone mucho mejor. Les saludan sus amigos y pastores, el pastor Oniel González y este es su servidor, pastor Pochi Montes. Pastor Oniel, ¿cómo se encuentra? Maravillosamente bien, bendecido con el Señor y bien contento por esta nueva oportunidad y privilegio que Dios nos da de compartir la palabra de Dios a través de estas lecciones maravillosas del profeta Isaías. Amén, así es, así es. Estuvimos en el Isaías 40 la semana pasada y llegamos ahora a la lección número 9, que es para el 27 de febrero, ¿verdad? Pero sea usted lo esté viendo el 27 de febrero o cuando lo esté viendo, gracias por acompañarnos. Servir y salvar, pastor. Qué linda combinación, ¿verdad? Así es. Servir y salvar. Y salvar. Uh-huh. El versículo de memoria dice: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. Uh-huh. Isaías 42:1. Con esto quisiera tener una pequeña oración para comenzar el repaso. Okay. Querido Padre, gracias por estar con nosotros. Te pedimos tu bendición, tu dirección. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, nuestros errores. Señor, queremos más de ti. Necesitamos más de ti. Queremos aprender qué tienes para nosotros por medio de tu palabra. En este caso, en el libro de Isaías, tantas lecciones que queremos, Señor, saber, consumir y aplicar, Señor. Bendice al pastor Oniel y a este servidor al facilitar este repaso, pero también sé con los que nos están viendo, Señor. Sé con la iglesia, con los amigos, con los que nos estén viendo en el medio donde este video esté llegando, Señor, que sea de bendición para ellos, porque tu palabra es viva y transforma. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pastor. Servir y salvar. Sí, Señor. Bueno, este versículo es bien interesante en lo que es el servicio a Dios, diferente al ser el servicio militar. En cierta manera es obligatorio. Pero el servicio a Dios es con alegría, como dice este versículo, con poder de Dios, con la ayuda de Él, quien nos proporciona a nosotras una alegría y una satisfacción. Y sobre todo, en la Biblia, en aquí el profeta Isaías, encontramos realmente un concepto bien interesante y diferente a lo que tiene normalmente la sociedad, de lo que es el servicio, de lo que es ser un siervo, de lo que es servir a Dios y ayudar a otros para que estén mejor y para que encuentren la salvación. En este capítulo, hermanos, vamos a encontrar la definición o sea, de la lección, los diferentes aspectos principales que nosotros encontramos. En primer lugar, vamos a encontrar a el siervo dedicado a el pueblo de Israel antiguo. Dice el Señor, tú eres mi siervo, y él cumplió una función. En segundo lugar, hay un siervo anónimo que se llama, pero que es individual, y ese se está revelando en nuestro Señor Jesucristo. Acordémonos que son profecías. En el profeta Isaías estaba predicando en el momento del rey Ezequías. Estaba el rey Ezequías vivo todavía. No habían pasado muchas cosas. Y aquí se presenta, por ejemplo, un Mesías persa. Ese Mesías persa lo menciona por nombre más adelante, que se dedica a Ciro. Fíjense ustedes que son 150 años antes. Es decir, son profecías. Son profecías. Entonces se van haciendo profecías de ese momento
y que se van a cumplir 150 o 200 años después de que está diciendo esa profecía. Y bien interesante también, hermano, de lo que tiene que ver con nuestro servicio a Dios, porque así como el pueblo de Israel fue el siervo escogido, nosotros como iglesia somos los escogidos para predicar el evangelio en el final del mundo. Así que ahí tenemos también nosotros un gran desafío y una oportunidad de servir al Señor con alegría y con poder del Espíritu Santo. Así es, así Así es. que, hermano y pastor, vamos ahora sí a entrar en lo que es una nación de siervos, como nación. Así es. Nación de siervos, pero cuando estamos ahí en Isaías 41, encontramos una narrativa que es siervos, siervos, plural, singular. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jacob, porque habla de Israel, o se refiere a un siervo en específico, se refiere a la nación completa, colectivamente. ¿Cómo está la cosa, verdad? Ajá. Sí, cuando leemos por primera vez nos podemos quizás hasta perder un poquito y es bueno refrescar esto para entender a capacidad cómo Dios le está hablando a su pueblo. Tenemos que entender que Dios le está hablando a su pueblo, que Dios le está hablando al profeta, que las tribus de Israel necesitan volver, ¿verdad? Necesita una redención y hay una profecía que se va a cumplir por medio de Jesucristo. Y gracias por esa introducción, pastor, porque eso nos abre, nos simplifica, ¿verdad? Cómo se está presentando aquí. Vemos que Isaías habla de Jacob como su siervo y por eso en el 42, cuando habla del siervo, podemos malinterpretar si no leemos en el contexto del asunto. Es Nos confunde, evidente que Isaías, ajá, nos puede confundir. nos puede confundir y por eso es que la Biblia se tiene que leer en el contexto y no, ¿verdad? Agarrar aquí, agarrar allá, porque pues alguien podría decir, pues entonces Jacob era el elegido, pero Jacob tenía una misión, igual como la tiene usted, hermana, como la tiene usted, hermano, ¿verdad? Amén. Y colectivamente somos siervos de Dios, Así ¿verdad? es. Amén. Y eso es lo más bonito de todo, ¿verdad? Porque como decía el pastor, en la milicia nos ordenan a servir y es obligatorio en muchas ocasiones, ¿verdad? Algunos se enlistan voluntariamente, pero en el reino de Dios, en la iglesia, el servicio del evangelio, es voluntario y aún a los que hacemos de esto una profesión, no, nos vamos, ¿verdad? Voluntariamente comenzamos a trabajar y a ponernos porque queremos ser siervos, ¿verdad? Amén. Así es. Es para servir, es para servir. Pastor, yo quisiera que usted me lea Isaías 41, versículo 10, porque aquí nos refuerza algo que quizás algún hermano necesita escuchar hoy que ha servido en la iglesia, que ha dedicado tiempo y que se siente un poco desvalido, se siente un poco frustrado, decepcionado por cómo las cosas han pasado. Quizás en medio de esta pandemia se sienten con las manos atadas y es de entender porque no está fácil. Hay que cambiarle un poquito la manera, la táctica en que servimos. Pero yo creo que aquí lo que va a leer el pastor te va a traer mucha esperanza, hermano. No temas, que yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te fortalezco. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Amén. Amén. Qué lindo tener esa confianza en nuestro Dios, ¿verdad? Dios anda con nosotros. Nuestro propósito es confiar en Él, servir. Él hará, Él abrirá el camino Fuerte. Uh-huh. y no nos dejará solo y no nos dejará caer. Y no debemos temer porque a veces nos agobiamos porque se nos va de control humano.
las cosas. Y Él nos recuerda, yo soy tu Dios. Y estoy contigo. Y estoy contigo. Y la fuerza viene de Él, no de nosotros, ¿verdad? Así es. Y por eso es que usted, hermano, usted, hermana, usted ha sido llamado, usted ha sido escogido a servir. Ahí donde usted está. Ahí en su pueblo, en su ciudad, en su iglesia, en su área de trabajo. Usted es un siervo de Dios y un representante digno en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Así que siga confiando que Él no lo va a desamparar y promete ayudarlo. Y viene la otra parte de esto, que es un siervo individual. El siervo colectivamente, pastor, y cómo entonces podemos ver el área del siervo en forma individual. Muy bien, pastor. Léame ahí Isaías 42. 42, versículos 1 al 4. 1 al 4. Ok, aquí dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Muy bien. En la primera parte del capítulo 41, pastor, usted explicaba que le habla directamente y le da un nombre. Muestra a Jacob, muestra a Israel. Y naturalmente, si dice Israel, se está refiriendo tanto al patriarca, pero la nación de Israel. Él le dijo, cuando Dios le cambió el nombre de Israel a Jacob, tú serás el padre de las naciones. Ahora, acá menciona a otro siervo, pero no le da el nombre. Sin embargo, le da las características. Pero este se refiere a Jesucristo. Vamos a leer, pastor, Mateo 12, 15 al 17. Solamente para identificar cómo la profecía que se da en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento lo está declarando quién es. Así que el apóstol Mateo, el evangelista Mateo, lo declara de una manera bien clara. Sí, dice, sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, el 18 lo digo. 18, sí. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, a quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. Amén. De todas maneras, que ahí está fácil para nosotros, porque el Nuevo Testamento está declarando quién es este siervo, que es el Señor Jesucristo. Pero hay varios detalles, hermanos, que declara allí. Por ejemplo, en el versículo, ese uno que usted leyó, pastor, dice, mi siervo en que lo sostendré, mi escogido en quien tengo contentamiento. Esas mismas palabras se dijeron ¿cuándo? ¿En qué momento? Cuando fue bautizado Jesús. El bautizo de Jesús. Exacto. Se escuchó la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento. Es decir, hay varias cosas que presentan a Jesucristo como este siervo, el cual ya estaba planificado, ¿verdad? En el Antiguo Testamento lo está mostrando. Otro detalle bien importante dice que tendrá el Espíritu sobre él. Si nosotros leemos en Lucas 4:18, cuando él leyó el libro del profeta Isaías, dice que un sábado fue a la iglesia y le dieron la oportunidad de leer.
Y él, ¿qué libro fue que leyó? El profeta Isaías. Y leyó el versículo 4:18, dice él, el Espíritu está sobre mí, por cuanto me ha ungido para llevarle buenas nuevas a los pobres. Y ahí sigue hablando, ¿no? Sanar los enfermos, darle vista a los ciegos, sacar a los presos, de tal manera que en eso se centraba la misión. Pero sencillamente, él se ponía por delante el Espíritu. El Espíritu está sobre mí y el Espíritu me ha ungido. Una característica de Jesucristo del siervo. Y como usted decía, pastor, eso es lo mismo que nosotros debemos hacer. Antes de dar un estudio bíblico o antes de salir, si es posible, nosotros necesitamos, en primer lugar, Señor, dame tu espíritu. Yo solo no puedo, dame tu sabiduría. Y eso era lo que hacía Jesucristo. Acordémonos que él era una persona humana, estaba encarnado, pero él realizaba todo como humano. Y siempre él estuvo guiado y dirigido por el Espíritu desde su nacimiento. Él fue engendrado ¿por quién? Por el Espíritu, cuando dio a María. Así que, hermanos, es lo mismo que nosotros necesitamos tener en cuenta. Y durante todo su ministerio, como usted leyó allí, el Señor Jesucristo ayudaba, sanaba enfermos. Y no solamente, dice el deseo de toda la gente, lo sanaba de su cuerpo físico, sino también que le sanaba su alma. Una persona que estaba sin esperanza, una vez que estaba en contacto con Cristo, conseguía esperanza. Una de esas personas que eran mucho despreciadas por la sociedad y por la gente, el Señor los levantaba y ahora se sentían que valían para el Señor. Y eso era realmente bien importante lo que él cumplía en su ministerio o lo que cumplió en su ministerio terrenal. Y es bien importante que la parte principal era el Espíritu Santo. Entonces, es bien importante que nosotros también lo utilicemos y realicemos la labor de siervos o de servir en la misma forma que Cristo lo hizo, ayudando a la gente, levantando al que está desanimado, como usted decía, el que está desmayado, el que tiene un problema de repente con un hijo que esté en problemas, o si su hogar, su matrimonio se está desbaratando, cualquier dificultad, nosotros encontramos la fortaleza y el ánimo en el nombre y por el poder de Dios y del Espíritu Santo. Ahora, hay otro en medio, recordémonos, hermanos, que estamos en la época de Isaías. En ese momento no estaban prisioneros de ninguna nación extranjera. Estaba el rey Ezequías, pero el profeta Isaías está profetizando que van a venir y van a ser prisioneros por Babilonia. Pero ahora él aquí dice, van a ser prisioneros, pero yo voy a levantar a una persona que lo va a liberar, porque yo lo voy a preparar a él. Háblanos un poco, pastor, desde lo que decía el Mesías persa. Así es, el Mesías persa que nos da la indicación de que un ungido se levanta, ¿verdad? Entre la nación y tiene una misión muy clara, muy específica, y aquí lo vemos dentro del capítulo 44. Es una predicción de Isaías en el capítulo 44, y tenemos que entender que Isaías está dentro del tiempo que duró su ministerio, del 745 antes de Cristo hasta el 685, ¿verdad? Sí, señor. Aproximadamente. Y menciona un conquistador del este, del norte. ¿De quién se está refiriendo? ¿A quién está prediciendo aquí el profeta, verdad? Y descubrimos con precisión que se habla de Ciro. ¿Quién es este Ciro? Este Ciro que habla y viene a hacer un impacto en la nación, en el pueblo de Dios. Pastor, ¿me puede leer el capítulo 44, versículo 3, por favor? Dice así. Porque yo derramaré agua sobre el secadal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos.
Amén. Así va. Así va la cosa. El 3. Ajá. Debido a que las acciones de Ciro están bien documentadas, está claro que Ciro y forma parte de la historia en varias fuentes antiguas, está incluida las crónicas babilónicas. Así de importante está el nombre de Ciro y la persona de Ciro. Es por eso que se le conoce también como el Mesías perso, ¿verdad? También se hace un informe que se conoce como el cilindro de Ciro. Hay varias cosas que podemos hablar de Ciro. De hecho, podríamos hacer un estudio completo solamente de Ciro. Solamente el tiempo no nos va a dar, pero me gustaría hablar sobre lo que dice el comentario bíblico adventista sobre este. Dice: el Señor tiene recursos, su mano está en la organización. Escuchen bien. Cuando llegó el tiempo para que su pueblo fuera reedificado, él influyó sobre Ciro como su instrumento para que Amén. discerniera las profecías concernientes a él mismo y concediera la libertad al pueblo judío. Mas Tremendo. todavía Ciro les proporcionó las facilidades necesarias para reedificar el templo del Señor. Esa obra comenzó en el tiempo de Ciro y sus sucesores prosiguieron con la obra comenzada. Aquí este comentario nos da un fuerte, ¿verdad? De cómo este individuo viene a reedificar. Y yo no sé si ustedes pueden notar cómo la influencia de Ciro cambia, ¿verdad? Pero lo importante aquí es que fue utilizado por Dios, fue instruido por Dios. Ciro tiene que haber tenido una gran conexión con Dios porque Ciro logra discernir, dice la palabra discernir, ¿verdad? Esto quiere decir que estaba siendo utilizado por el Espíritu Santo porque estaba discerniendo, que es una capacidad que muchos de nosotros queremos, ¿verdad? Sacar a capacidad porque, wow, ¿de cuántos problemas nos podemos zafar si podemos Así es. discernir, ¿verdad? Así es. Imagínense, hermano. Ciro viene a ser, imagínense en la historia, como usted puede pensar en Estados Unidos, por ejemplo, vienen diferentes presidentes. Si usted puede pensar, estaba viendo un documental, pastor, hace poco, cómo cada presidente tenía un espacio en la historia, ¿verdad? Y cometieron errores y algunos tenían mucha deficiencia, pero dejaron un sello en la historia de la nación. Ciro tiene un sello muy importante en la historia de la nación y no solamente viene con una unción especial. Así que Dios tiene su ungido, ¿verdad? Un vocablo que también se conecta con la palabra Mesías. Es correcto. Y entonces por eso es que el título de la lección aquí el martes dice Mesías persa, porque hay una unción especial para nuestro Ciro. Al predecir a Ciro, Dios demostró su divinidad única al demostrar que solo Él conoce el futuro. Solo Dios conoce el futuro. Amén. Y Dios puede utilizar a un siervo fiel para hacer un impacto, para hacer un cambio, para hacer una reedificación. Pero solo Dios conoce el futuro. ¿Verdad, pastor? Así es. Pero Así es. hay esperanza por anticipado, ¿verdad que sí? Así es. Bueno, en realidad la parte del miércoles es una continuación de esta primera que usted está explicando. Solamente yo quiero mencionar algo en esta parte o dos cosas. La primera es que la forma como se cumplió de una manera milimétrica, si es posible, esta profecía que fue dada 150 años antes. Fíjense ustedes. Ni siquiera el pueblo de Dios había sido tomado prisionero. Y ya Dios le dijo, no temas, tú vas a ser prisionero, pero yo te voy a levantar aquí que te liberte de ahí. Ahora bien, hermanos, justamente todo se cumplió. El rey Nabucodonosor vino
y se llevó, bueno, fueron 3 veces que vinieron los babilónicos hasta que totalmente lo destrozaron. Y ahí fue en ese momento cuando ellos rompieron las murallas y el templo. Y se fue Daniel y todo. Entonces, Isaías fue antes de Daniel, pero hay muchas cosas que están, vamos a decir así, muy comunes en algunas profecías de Daniel y de Isaías. Ahora, una esperanza por anticipado, hermanos. Una de las cosas que siempre el Señor los reunía era, vengan acá, vamos a hablar. El mismo Isaías 8, 9, dice, venid pues dirá Jehová y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Es decir, siempre el Señor, aunque el pueblo se apartaba, andaba buscándolo, porque él decía, tú eres mi siervo, tú vas a cumplir una misión, yo te tengo aquí para cumplir esta misión. Y lo buscaba. Y lo único que le exigía el Señor a su pueblo decía, venga y vamos a hablar. Esa expresión siempre se presenta. Y si ustedes han cometido un pecado y se arrepienten, yo los perdono, pero y para que sigan en la obra. Ahora, ¿qué fue lo que le dijo el Señor Jesús a la mujer que había sido encontrada en adulterio? Cuando él levantó las manos, perdón, los ojos, y le preguntó a ella, ¿qué se hicieron los que te acusaban? Y la mujer dijo, yo no sé. Y le dijo la palabra, ok, ni yo te condeno, pero solamente una cosa, ¿qué fue lo que le dijo? Vete. No peques más. Y eso lo cumplió. Nosotros vemos en la historia que fue una mujer que se entregó de corazón a Cristo y a su servicio. Lo mismo se pide hoy en día de nosotros, apreciados. Lo mismo. Lo mismo se pide. ¿Qué fue la predicación de Juan el Bautista? Arrepentidos. ¿Cuál fue la predicación de Jesucristo? Arrepentidos. Cuando los discípulos, Cristo ascendió a los cielos y los discípulos comenzaron a predicar y ellos decían, arrepentidos, arrepentidos, pues y volveos a Dios para que sean borrados vuestros pecados. Se repetía en muchas ocasiones, hermanos, y eso es lo que nos toca hacer a nosotros para recibir la fuerza del Señor. Léame, pastor, por favor, Levítico 26, 40 y 44, hablando de que cuando nosotros nos volvemos al Señor, el Señor se encargará de recibirnos y de bendecirnos. Así es. Levítico 26, versículo 40, dice de la siguiente manera, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Y versículo 44 dice, y aún con todo esto, estando ellos en la tierra de sus enemigos, yo no los desecharé, ni los abominaré para consumirlos, invalidando mi pacto con ellos, porque yo, Jehová, soy su Dios. Amén. Dos cosas de esta parte. Hay una cita del Camino a Cristo que dice, el arrepentimiento comprende tristeza por el pecado y abandono del mismo. No renunciamos al pecado a menos que veamos su pecaminosidad. Mientras no lo repudiemos de corazón, no habrá cambio real en nuestra vida. Tal vez hay algún hermano o algún joven, una muchacha que esté en este momento desanimada o desanimado en la iglesia, o que de repente esté apartado del Señor y escuche esta lección en este momento, pues le tenemos buenas noticias. A pesar, como dice este versículo de Levítico, que estemos apartados del Señor, dice, yo me acordaré de ustedes. Y si ustedes buscan al Señor
y le dicen al Señor, perdona mis pecados, el Señor te dará una nueva vida y podrás comenzar una nueva etapa en la iglesia y podrás comenzar a servir para la honra y la gloria del Señor. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es Amén. Dios que nos ayuda y nos protege. Así Dios que, es hermanos, grande en todo sí, momento. sí, Señor. Así es. Dios es grande. Ahora, hay una parte final, porque después viene la conclusión. El siervo que siente y sufre. Hmm. Yo no sé, hermanos, si ustedes se identifican con el título, pero no sé, no he conocido todavía una persona que haya estado en servicio y que no haya sentido y sufrido, sentido los dardos que nos tira, ¿verdad? El enemigo, o ha sufrido por las crisis que hemos enfrentado, ¿verdad? Es parte de, a mí me gusta recordarle especialmente a los nuevos líderes, a los nuevos conversos, de que yo no te quiero prometer de que el camino de ahora en adelante va a ser color de rosa y que vamos a andar danzando entre, entre las flores, porque no es así, por consecuencia del mundo en que vivimos van a haber problemas, van a haber Así es. situaciones difíciles. Estaba hoy, esta semana, me sorprendió una noticia de un muchacho que cuando apenas nos mudamos a Tennessee, tenía quizás unos 7, 8 años y yo lo conocí pequeño y esta semana, pastor, me acaban de anunciar de que falleció. Oh, Ya estaba cerca de los 30 años y me tocó fuerte porque una familia buena, una familia que está en servicio, una familia que se dedicaba a la obra de la iglesia. Los padres son tremendos cantantes, participaban en los coros, en los equipos de alabanza, de oración. El muchacho tenía mucho talento para la tecnología, un muchacho tímido, bueno, de familia, ¿verdad? uh-huh. Que cuidaban mucho a sus padres y a sus abuelitos. Y saber, o sea, nos desconectamos por mucho tiempo, ellos se mudaron de Tennessee, yo me mudé de Tennessee, perdimos conexión y de momento, ¡pum!, escuchar eso. Y estaba viendo en el Facebook que estaban transmitiendo hasta un funeral privado que hicieron. Y me dolía el hecho de que como una familia, ¿verdad? Que se dedica al servicio, que se dedica a cosas buenas, estaba pasando por eso. Pero al mismo tiempo vi unos padres que estaban firmes, estaban de pie y estaban Reconfortados en esperanza. reconfortados en esperanza. Y esa es la cosa, que nosotros tenemos una esperanza que no la da el mundo, que no la da ninguna otra religión. Nosotros tenemos una esperanza bendita. Y vamos a sentir y vamos a sufrir. Vamos a sentir y vamos a sufrir, así como le pasó al pueblo de Israel, así como lo dice la lección, ¿verdad? Pastor, ¿me pudiera leer Isaías 49, específicamente los versículos 4 y 7? Dice así, 49. Pero yo dije, por demás he trabajado en vano y sin provecho he consumido mi fuerza. Sin embargo, mi causa está delante del Señor, mi recompensa con Dios. El 7. Así dice el Señor, Redentor de Israel, el santo suyo, al menospreciado, al aborrecido de las naciones, al siervo de los tiranos. Reyes te verán y se levantarán príncipes, verán y adorarán por causa del Señor, que es fiel, el Santo de Israel que te eligió. Amén. 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 Gracias, pastor. Tenemos un lindo recordatorio aquí. El Santo de Israel te eligió a ti.
Y es el mismo que te fortalecerá, es el mismo que te sostendrá. Mantente fiel, mantente fiel. No dejes que el sentimiento o el sufrimiento te tumbe y que dicte la eternidad para ti. Porque al servir, somos colaboradores de Dios para salvación. De otros. Porque es por una persona que el pastor y a su familia le llegó el mensaje de salvación. Así es. Y es por una persona que llegó el mensaje de salvación a mi familia. Y por la misma razón, usted conoció, porque Dios utiliza a las personas, aquellos siervos fieles que se mueven. Así que mantente fiel, porque a pesar de los sufrimientos de la vida, las enfermedades y las cosas terribles, Dios sigue estando en el trono y tu salvación está garantizada. Mantente fiel, porque tu Salvador no cambia. Y en la eternidad vamos a poder reconstruir, ¿verdad? Volver a reencontrarnos con aquellos que murieron en Cristo. Y es una esperanza hermosa, porque no va a haber más llanto, no va a haber más quebranto, no va a haber más dolor, no va a haber más COVID-19, que fue de lo que se enfermó este muchacho de 30 años, joven. Qué bárbaro. De joven, casi siempre hablamos de adultos que están en alto riesgo, pero este muchacho era joven y el COVID la aferró y lo atacó y no estaba físicamente listo para esto. Pero tenemos una esperanza de que vamos a poder ver a este muchacho. Amén. Y que esta familia estaba hoy fuerte, fiel, mantenidos en la esperanza que solamente podemos tener en nuestro Mesías, en nuestro querido Salvador, Cristo Jesús. Pastor, ¿qué me dice? ¿Cómo podemos culminar este repaso que creo que nos habla directamente y pareciera que estuviera escrito para el 2021, como si estuviese escrito para nuestros tiempos? Bueno, pastor, siguiendo esa misma expresión que usted está diciendo, yo creo que lo más grande que nosotros tenemos como pueblo y cualquier persona que me esté escuchando es la promesa de Dios que no estamos solos, incluyendo, escúcheme, si usted está apartado de la iglesia o si usted en algún tiempo escuchó y ahora no le ha puesto interés. Dios está dispuesto a decirte, yo vengo y si tú te arrepientes, yo te recibo y te doy una vida nueva y una nueva canción en tu corazón. Y cuando vengan pruebas y problemas, yo estoy contigo ahí para ayudarte, que es lo más grande. Ahora, hay dos cosas más, pastor. Téngame la bondad de leerme Isaías 42:3. Y es, hermanos, el llamado que está aquí es que, como yo lo he mencionado, la iglesia, y la iglesia es usted y yo, corporativamente cuando vamos a hacer así todos los miembros, o la asociación o la conferencia, pero individualmente nosotros tenemos que cumplir una misión y una tarea guiado por el Espíritu Santo. Léame Isaías 42:3. 42:3 dice así, pastor: no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Muy bien. A mí me llama la atención la manera, Jesucristo lo hizo de una manera magistral. Y yo quiero leerle, como decía usted, pastor, hay veces que personas que están apartadas o qué sé yo, y uno le va a hablar y entonces rechazan, pero Dios va hablando en el corazón. Dice aquí obreros evangélicos, y está en el deseo de toda la gente también. En la obra de ganar almas se necesita mucho tacto y sabiduría. El Salvador no suprimió nunca la verdad, sino que la declaró con amor. Jesús era maestro.
o es el maestro, no que era el maestro mientras aquí estaba en la tierra terrenal, pero sigue siendo el maestro de los maestros. No es que yo vea a una persona y no le diga nada. No es que yo vea a alguien que va en camino descendente a tirarse a un hueco y de ahí no va a salir y no le digo nada para no molestarlo. Hay que cumplir la tarea. Mira, aquí está el evangelio. Dios te ama. Pero mira esto. Pero dice, él nunca suprimía la verdad, pero la decía con amor. Sí. Eso es bien importante. En su trato con los demás, él manifestaba y era siempre bondadoso y reflexivo. Nunca fue rudo, nunca dijo sin necesidad una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció sin reparos la hipocresía y la incredulidad y la iniquidad, pero había lágrimas en su voz. Hermano, eso era una persona guiada por el Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando tratamos con amor, cuando queremos levantar al caído, dice, hay personas que a veces están con como dice el pábilo que humea ahí, medio, que está como apagándose, que sí, que no. Y la caña cascada es una caña medio quebrada ya, pero todavía está de pie. Entonces nosotros necesitamos mostrar el amor y el poder y el perdón del Señor. Así es. El Señor estará dispuesto a darnos una nueva vida en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Y nosotros como personas, como individuos de la iglesia, como miembros individuales y como iglesia, podamos cumplir nuestra misión de servir y salvar en el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, pastor. Linda manera de concluir esta lección. Son muchas lecciones dentro del mismo estudio de Isaías. Oh, sí. Enorme. Así que, hermanos, si este video ha sido de bendición para ustedes, compártalo, no se lo quede. Compártalo ahí en Facebook, aquí de la página de Revive. Vamos a comenzar a compartirlo en YouTube también por la página del pastor Oniel González, por la página de su servidor Pochi Montes, para que más y más gente puedan entrar en este estudio que trae salvación, porque es acerca de nuestro Salvador Jesús. Así que sigamos sirviendo y salvando. Pastor, nos dirige en oración para concluir. Vamos a orar. Querido Dios y Padre Santo, gracias por tu amor, por tus bendiciones, por este gran privilegio de servir para llevar la salvación. Jesucristo es nuestro ejemplo, el siervo de siervos y el maestro de maestros. Él estaba lleno del poder y del Espíritu Santo. Imploramos que tu Espíritu, Señor, esté con nosotros también. Recibimos tu Espíritu para que nos llene de tu poder, de tu amor, de tu sabiduría, de tu bondad, y podamos hablar palabra de ánimo al cansado, al que está desanimado, Señor, y poder mostrar la salvación que solamente tú ofreces. Toca nuestras vidas y dirígenos en todo, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Gracias, Pastor Oniel. Nos vemos la siguiente semana con la lección número 10, que se titula Lograr lo impensable. Amén. Así que en el nombre pinta del Señor. muy interesante. Así es. Dios les bendiga.